¿Qué tal, amigos, amigas? A propósito de que el Papa añadió 3 nuevas letanías al rosario, muchos se preguntan, ¿por qué el rosario puede tener este cambio? Y también, ¿por qué existen tantas versiones del rosario? ¿Existe una versión oficial o por qué cuando la gente busca en internet de repente le aparecen tantas versiones del rosario? Para que todos ustedes entiendan claramente, vamos a comenzar desde los orígenes para entender por qué el rosario siempre ha sido una oración viva y como una oración viva pues puede tener tantos cambios y tantas transformaciones. Vamos a comenzar para que lo entiendas muy bien hablando de los monjes. Recuerda que la palabra mónaco viene del griego que significa solitario y ellos, los monjes, las monjas, eran personas que se iban a vivir en total soledad para vivir en penitencia, en austeridad y en oración y de esta manera alcanzar una santidad. Sin embargo, muchos de ellos en la soledad se enfermaban, no tenían quien les llevara de comer, tenían problemas graves y decidieron entonces juntarse. Eran personas que se retiraban del mundo, pero ahora vivían en cierta comunidad para apoyarse mutuamente. De esa manera dejaron de ser eremitas para comenzar a ser cenobitas. Y poco a poquito, particularmente en el siglo V, cuando aparece San Benito, que es el primero que empieza a darle una orden, una regla a su comunidad, los monjes empezarán a tener 2 elementos importantes en su vida. Será la oración, es cierto, importante la oración, el sacrificio, la penitencia, pero también dice San Benito, el trabajo. No estés de ocioso. Empieza sobre todo a cultivar la tierra para que la tierra te dé su alimento. Así que los monasterios empezaron a tener sus campos de labranza, sus campos de cultivo, y particularmente Benito encontraba campos difíciles para dar fruto, para que los monjes aprendieran que así como el campo hay que trabajarlo para que dé la mejor cosecha, también la vida espiritual tiene que pasar por el mismo proceso. Bien, a partir de San Benito empezaron a realizarse las oraciones en forma comunitaria, porque antes, recuerda, cada quien rezaba por su cuenta, en forma solitaria, pero San Benito dice, vamos a juntarnos para hacer oración. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, en primer lugar se marcó las horas canónicas, es decir, las horas que por regla tenían que rezar los monjes. Acuérdate que San Benito fundó su comunidad con una regla que decía ora et labora, haz oración y trabaja. Pero las horas de oración no era a la hora que tú quisieras, sino que se formó una hora canónica, es decir, una hora que lo indicaba el monasterio. ¿Cuál fue esta forma de distribuir las horas? Mira, la distribución del día, según los rezos, fueron maitines, que se rezaban a la medianoche, laudes a las 3 de la mañana, la hora prima, porque así se llamaban en los horarios romanos, era a las 6 de la mañana, la hora tercia a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12, es decir, al mediodía, la hora nona, que es a la hora que muere Cristo, a las 15 horas, las 3 de la tarde, las vísperas a las 18 horas, 6 de la tarde, y las completas antes de irse a dormir a las 9 de la noche. ¿Qué hacían los monjes a la hora que se reunían? Bueno, la mayoría de ellos sabía leer y se consideró que las mejores oraciones son los 150 salmos que tiene la Biblia, lo que se llama el Salterio, los 150 salmos de la Biblia que sabemos que eran cantados en tiempo de los judíos, pero como la notación musical se inventó hasta el año 1000 más o menos, pues no sabemos cuál era el tono que tenían los salmos y por eso se tuvieron que inventar 8 tonos salmódicos que tú seguramente, por lo menos alguno de ellos,
has escuchado en tu iglesia, por ejemplo, vayamos a la casa del Señor. Bueno, así con estos tonos iban cantando todos los monjes, pero ¿qué pasaba con los que no sabían leer? Porque en los monasterios había un grupo de personas que también quería santificarse, pero no sabían leer. Los que sabían leer, bueno, en algún tiempo libre incluso se dedicaban a hacer copias de los libros, manuscritos, y gracias a los conventos y monasterios tenemos muchas ediciones, muchos libros que lamentablemente de otra manera hubieran desaparecido. Bueno, los monjes que no sabían leer eran llamados hermanos legos, no lelos, sino legos con G. Y a ellos especialmente se les ponía a realizar en el convento, en el monasterio, labores que no necesitaran de la lectura ni de la escritura. Por lo tanto, ellos se dedicaban a cosas muy sencillas. Pero a la hora de la oración llegaban todos los monjes al lugar de oración, empezaban a cantar, a rezar los que sabían leer, porque tenían o bien su libro, o bien un libro gigante que estaba en el centro de lo que le llamaban el coro, y todo el mundo podía leer y cantar. ¿Qué hacían los hermanos legos? Pues como no podían leer, como no podían cantar, como no se sabían los salmos de memoria, pues mira, imagínate. Efectivamente, o les ganaba el sueño, o bien empezaban a distraerse, a platicar con otro, y entonces los superiores de los monasterios, particularmente en Cluny, en Francia, dijeron, vamos a ponerles a hacer algo. Y dijeron, vamos a hacerlos que recen 150 Padres Nuestros. Si el Salterio tiene 150 salmos que vamos a rezar a lo largo de todo el día o de varios días, que los que no saben leer, entonces que recen 150 Padres Nuestros, pero exactitos. Si a alguno le faltó o se pasó, tiene que volver a comenzar. ¿Qué utilizaron entonces aquellos monjes para contar Padres Nuestros 150? Pues dijeron, vamos a juntar semillitas, vamos a juntar piedritas, vamos a juntarlos y de esta manera vamos contando para que no nos falte ningún Padre Nuestro. Bien, pues hacia el año 1000 sabemos que alguien compone la oración del Ave María, que está compuesta de dos saludos a la Virgen María, el primero del ángel Gabriel, que le dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El segundo saludo, también encontrado del Evangelio de San Lucas, es cuando Santa Isabel la saluda. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y después se añade la jaculatoria, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sobre todo, esta oración aparece hacia el año 1000, dicen los más estudiosos, porque hacia el año 1000 mucha gente pensaba que se iba a acabar el mundo. Y también porque algunas pestes habían llegado a visitar las poblaciones y todo el mundo hablaba de la muerte. Así que, qué mejor oración que pedirle a la Virgen María que nos acompañara ahora y en el momento de nuestra muerte, porque la gente no sabía, ni tampoco sabemos cómo vamos a morir y necesitamos en ese momento oración. Así que de esta manera el rosario comenzó como 150 Padres Nuestros. 150 Padres Nuestros que estaban divididos en su contador de oraciones, pues por una piedrita mayor, por alguna piedrita en forma distinta, pero hacia el año 1000, cuando se inventa el Ave María, lo que van a hacer es cada 10 Padres Nuestros poner un Ave María. Es decir, eran 150 Padres Nuestros y divididos entonces con 5 Aves Marías. Con el paso del tiempo, y particularmente también a partir del año 1000, hubo más culto a la Virgen María. Y entonces se cambió totalmente la cuenta y comenzaron a rezarse 150 Aves Marías separadas por 5 Padres Nuestros.
siempre 150 en relación a los 150 salmos. Más adelante, alguien, no se sabe quién, por eso te digo que el rosario es algo vivo, porque le van aumentando, le van cambiando, lo van enriqueciendo. A alguien se le ocurrió que también la gente podía meditar, no solamente rezando en lo que estaba, las palabras que estaba rezando, sino también profundizar en la misión de Cristo y en el ejemplo de la Virgen María. Y esto se convertía en una catequesis, porque la gente que no recordaba los momentos más importantes de la vida de Cristo, a través de esto a lo que se le llamó misterios, pues empezaron a tener una síntesis maravillosa de la vida de Cristo, desde el momento en que la Virgen recibe el anuncio del ángel, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, cuando nace el niño Jesús, etcétera, etcétera, hasta los momentos de su pasión, muerte, resurrección, y cuando la Virgen también es llevada a los cielos. Así que ahora las Aves Marías iban a permitir, juntamente con el Padre Nuestro el que les acompaña, ir pensando, meditando y agradeciendo por cada uno de los misterios del rosario. Al principio fueron 3 tipos de misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Hasta ahí, 5, 5 y 5, de tal manera que estaríamos formando 15 misterios que, multiplicados por las 10 Aves Marías, nos da 150 oraciones. Bien, a estas oraciones se les empezó a decir que eran rosas dedicadas a la Virgen, y por lo tanto, pues se empezó a llamarle a la oración rosario. Pero hubo también algo más importante. La gente que no tenía todo el tiempo que tenían los monjes para rezar, dijeron: oigan, nosotros también queremos rezar igual que ustedes. Y fíjate, aunque suene curioso, te lo voy a decir en forma muy sencilla, los superiores de los monjes les dijeron a las personas o a algunos religiosos enfermos: está bien, pueden rezar el rosario en abonos, es decir, en partes. Y entonces dividieron los 150 Aves Marías en partes y curiosamente la dividieron en 3. Es decir, vas a rezar, en lugar de 150 Aves Marías, 50 Aves Marías un día, 50 Aves Marías otro y 50 Aves Marías otro. De tal manera que los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos se podían conjuntar en 3 días en lugar de un solo día, como se comenzó haciendo. Aquí ya tenemos otro cambio. Más adelante vamos a encontrar nosotros que, pues para que aparezcan estas maneras de rezar, pues se van a hacer estos elementos que conocemos como el rosario, que claramente nos indican las 10 Aves Marías con 10 cuentas, el Padre Nuestro con una cuenta más gruesa o más separada, y por supuesto muchas cuentitas iban teniendo la forma del rosario, aunque actualmente se pueden hacer de distintos materiales. Hasta ahí vamos bien. Después alguien dijo: bueno, ya que se ha creado el dogma, se ha afirmado el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces vamos a recordar que María fue virgen antes del parto, que María fue virgen en el momento del parto y que María siguió siendo virgen después del parto. Así que a los 150 salmos, que así era el rosario únicamente al principio, se le añadió una tercia para estas 3 Aves Marías. Dios te salve María, recordaba la gente antes del parto; Dios te salve María en el parto; Dios te salve María después del parto. Pero esto pues había que añadirlo juntamente con un Padre Nuestro. Y después de tantas oraciones que fueron surgiendo, por ejemplo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y otras oraciones, como por ejemplo también la oración de Reina de los cielos, alégrate, porque ha resucitado aquel a quien llevaste en tu seno, etc. La oración que se hizo muy popular fue la salve.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Pues bien, pues de esta manera se añadió una cuenta más, aunque te vuelvo a repetir, el rosario original y completo son simplemente 50 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Todo esto es añadido, no forma parte de la estructura original del rosario, y por eso es que en algunos canales de YouTube o en algunas oraciones que encuentres vas a terminar el rosario simplemente con esto, y esto pues algunos lo ponen como añadido, pero se considera que no es obligatoria esta parte. Creo que de esta manera vamos entendiendo mejor las cosas. Ahora, algunas personas dijeron, muy bien, pero antes de rezar el rosario, pues hay que hacer la señal de la cruz. Y algunos hacen simplemente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es santiguarse. Otros prefieren hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.